Cuando en la generación anterior se llegó al tema del átomo, el profesor James Clerk Maxwell marcó la pauta completamente al pie de la letra. Como redactor de la incomparable 9ª edición de la Enciclopedia Británica, su artículo sobre el átomo no fue solo la ciencia más avanzada de su tiempo, sino que además resumió un conjunto de especulaciones filosóficas que se conocían desde la Edad de Oro. 4 siglos antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócrito vio los átomos como partículas autopropulsadas y moviéndose en el vacío. Pero Aristóteles no vio las cosas de la misma forma que Demócrito, de forma que el tema quedó cerrado, hasta que, más tarde, en el Renacimiento, surgió Galileo para revivirlo. Hacerlo revivir. Le siguieron por el mismo camino Boyle, Descartes, Newton y muchos otros científicos, incluido Maxwell. En propias palabras de Maxwell, en los tiempos modernos la existencia de los átomos se ha hecho notar una vez más entre las investigaciones científicas. John Dalton había realizado una de las más notables investigaciones. En 1807 este químico inglés estudió las combinaciones químicas de los elementos químicos y se llegó a proponer la ley de las proporciones definidas y múltiples. Cuando dos sustancias se combinan en una reacción química, lo hacen en cantidades cuyas masas están en razón del cociente de números enteros pequeños. La implicación estaba clara. Para poder combinarse en esas determinadas proporciones, las sustancias debían contener partes últimas o átomos. La idea de Dalton, sin embargo, no careció de dificultades. Una de las más importantes fue resuelta por un químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Primeramente, Avogadro se dio cuenta de que incluso los gases más simples, tales como el oxígeno puro o el nitrógeno puro, estarían compuestos no por átomos individuales, sino por combinaciones de átomos llamadas moléculas. Cualquiera que sea la unidad más pequeña de cualquier gas, decía Avogadro, refiriéndose a átomos o moléculas, un determinado volumen de gas tendría el mismo número de ellas. Con el tiempo, esa cantidad llegaría a ser conocida como el número de Avogadro, y hallarlo llegó a ser un paso vital en el desarrollo de la teoría atómica. En palabras de Maxwell, el diámetro y la masa de una molécula son por supuesto muy pequeños, pero de ningún modo infinitamente pequeños. Unos 2 millones de moléculas de hidrógeno en hilera ocuparían 1 milímetro. El conocimiento de Maxwell provenía de la teoría de los gases y del análisis de sus propiedades, viscosidad, capacidad de conducir el calor o, en este caso, el tiempo que necesita una clase de átomos para trasladarse una determinada distancia entre los átomos de otro gas. Evidentemente, eso dependería de la velocidad de los átomos al moverse, de los separados que estuvieran y, sobre todo, del tamaño de cada átomo o molécula individual. A ese conocimiento, al tamaño de un átomo, Maxwell pudo añadir otros conocimientos que se habían obtenido con la utilización de un nuevo instrumento, el espectroscopio. Y más allá. En un mundo de constantes restricciones, hay una magnitud de la que quedan existencias en abundancia. Es la entropía. La ciencia de la termodinámica se basa en 4 postulados fundamentales o axiomas, llamados los 4 principios de la termodinámica. De esos 4 principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse. El tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Les diré brevemente lo que son esos 4 principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía.
Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos 4 principios se han deducido no solo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. Pero si queremos llegar a alguna parte, será mejor que empecemos. La Academia de Billar La Tiza es un oculto santuario de la suerte, donde tras el brillo chillón de las luces se reúnen famosos del deporte, elegantes de la alta sociedad y magnates de la industria con un interés común. Uno podría preguntarse cómo se las han arreglado esos caballeros para que sus nombres no salgan en los periódicos y no digamos en las revistas especializadas. Un observador casual podría preguntarse: ¿qué hacen unos chicos como esos en un lugar como este? Pero para los que están en el secreto, su objetivo es evidente: investigan las leyes de la termodinámica. ¿Pero por qué en La Tiza? En parte ciertamente es por su ambiente, que es el último grito en elegancia desenfadada. No se necesita más explicación, pero sobre todo es por el material de que dispone, en especial el llamado instrumento, que en interés de la ciencia parece que siempre se tiene a mano en La Tiza. Incluso ahora mismo 2 distinguidos científicos sostienen sus cubetas en las manos. Debido a la naturaleza de este experimento, se aconseja no sea visto, y menos aún practicado, sin el consentimiento de los padres. Sostenida con gran cuidado, cada cubeta contiene un poco de fluido experimental que, por desgracia, crea dependencia. Sin embargo, antes de que las cosas comiencen a salirse de madre, el fluido fue vertido en las cubetas a una temperatura de 295 grados Kelvin. Y después se añadieron con precisión científica varios cubos geométricos de H2O cristalizado. La temperatura inicial de los cristales era de 273 grados Kelvin. Con el tiempo, el calor del fluido caliente pasa a los cubos, pero el hielo, por el contrario, no se calienta. Los cubos no se derriten inmediatamente, lo cual suscita una controversia científica que, naturalmente, hace que sean necesarias más pruebas. En un total de 126 experimentos, ninguno de los científicos de La Tiza pudo encontrar un solo caso de un cubo de hielo caliente. Pero por otra parte, sí encontraron una mezcla diluida de las cualidades del fluido experimental. El hielo, manteniéndose a una temperatura constante de 273 grados Kelvin, se funde en agua líquida a medida que el calor penetra en él. ¿Cómo se explica este extraño comportamiento en La Tiza, o para el caso en cualquier parte del mundo? Al fin y al cabo, el hielo se funde, por supuesto, pero mientras se mantiene en estado sólido, ¿por qué no se calienta? En todo caso, al final, tanto el hielo como el fluido experimental, y de hecho todas las cosas, terminan por alcanzar un estado de equilibrio. En alguna parte, al menos en teoría, existe un estado celestial llamado equilibrio. Pero en el mundo real, el equilibrio es muy difícil de hallar. En una isla de la Polinesia, el planeta se agrieta y el fuego líquido burbujea desde su interior. Y en el centro polar del océano Ártico, la original máquina de hielo del mundo está trabajando